Me gustaría e enfatizar reforçar o y encargo reforzar el encargo dos irmãos em de los passar hermanos o programa O en Livro na Minha Mão. pasar el programa del libro en mi mano para Eu ustedes. acho Yo creo fundamental, se nós fundamental, queremos daqui para si frente nosotros queremos más para adelante, uma construir vida da igreja una vida de la com muita iglesia realidade, con mucha realidad. é necessário que cada Es um de necesario que nós cada uno de esteja nosotros bem fundamentado tenga fundamentos na en la palabra nas bases y tenga espirituais. unas bases espirituales. Nós precisamos Nosotros ler a Bíblia, necesitamos leer la nós Biblia. estabelecemos uma vida Nosotros de comunhão com o Senhor, establecemos una vida de comunión con el ler, orar a Señor, palavra para de extrair leer riquezas da la Bíblia. palabra y extraer riquezas de la Biblia. Lemos Y os livros nosotros espirituais que leemos nos abrem los libros a espirituales revelação que nos da abren Bíblia. la revelación de la Para Biblia. isso veio o programa O Livro na Minha Mão, Y es por eso que vino el programa del libro en mi para mano. todos participarem. Y eso hizo posible para que todos participaran Você en un consegue, costo muy bajo por semana. né? O Jobson Usted- aqui não completou, né? Você consegue ter Usted livro novo va a conseguir para un leitura libro cada nuevo 2 semanas, que todas as para igrejas lectura estão cada 2 seguindo. semanas. Todas las iglesias están E você ainda siguiendo terá, este depois ritmo. de 6 meses, Y después de 6 meses, a cada 2 meses a você terá cada um 2 livro, meses e usted depois tendrá un de 6 libro. meses você Y terá después de 6 meses, a usted assinatura tendrá la próximo, matrícula né, o a asignatura próxima edição do alimento del próximo já alimento totalmente diario paga. ya completamente pago. Eu até diria, Yo diría, né, eu queria sugerir até para o quería o serviço de hacer una literatura das sugestión, igrejas. que el servicio Yo acho de literatura de las Ainda tem uma iglesias, folga. Ainda tem uma folga. Yo Dá creo para vocês que também tirarem da margem de vocês, a todavía gente também incluir nisso tenemos em ano, né, un Jobson? tiempo Não sei se para é possível. incluirlo, tal vez en un año, Fazer uma assinatura hacer pro una JAV, asignatura Jornal Árvore da Vida, para cada um. del periódico Árbol de la Vida para cada Dá uno. uma estudada nisso. Aí, Vamos a cada estudiar dos eso. irmãos Cada uno está de los hermanos com alimento diário na mão, está con un alimento diario en su mano, con los libros en su mano y Então, con essa el aqui, periódico não en su conversei com mano. eles ainda, mas eu acho que é possível. Yo creo que es Lançando aqui, posible. né, para eles pensarem. Pueden Eu ir acho que seria pensando muito los bom cada um de hermanos, nós temos porque sería muy uma bueno que cada uno de assinatura nosotros também do Jornal tuviésemos, da Vida, para nós lermos, estuviéramos inscritos depois en pregar el o evangelho periódico com ele. y después predicar el evangelio con ese periódico. Eu queria reforçar Yo quería también reforzar el encargo de ayer, de que eh, a autoridade de Deus de que la é a autoridad de coisa mais Dios importante nesse universo. es lo más importante en este Deus universo. não pode Dios tolerar no puede tolerar nenhuma autoridade ninguna paralela, autoridad paralela, porque esse universo foi porque este criado por universo Deus, fue creado por é com Dios, o poder, o seu poder, fue con el que poder ele sustenta y es con su todo poder esse que Él universo, com a sustenta sua este autoridade, universo, con é su que ele autoridad. sustenta toda Esa autoridad es con la que Él esse sustenta universo. todo este Se universo. você tirar a Si autoridade usted de Deus, tira la autoridad de porque o Dios, mundo foi criado por ele, porque el mundo fue creado este por universo Dios, desabaria. este universo dejaría de existir. Portanto, o que Satanás Entonces, fez, lo que rebelando-se Satanás hizo, contra Deus, rebelándose contra estabelecendo uma Dios, linha estableciendo clandestina de una autoridade, línea irmãos, clandestina isso não pode de autoridad, resistir, não pode eso persistir no por muito tempo. puede existir por É mucho para tiempo. isso que Deus Es para criou eso você, que Dios lo creó a usted y me creó a mí y nos colocó aquí en la tierra para justamente colocar todas las cosas en orden nuevamente. Você e eu fomos feitos Usted para y yo restaurar fuimos o reino de creados Deus para aqui na terra. restaurar el reino de Dios aquí en la Por isso, tierra. irmãos, o nosso Entonces, galardão hermanos, também nuestro será o galardón, reino. nuestro premio será el Reinar com reino. Cristo durante 1000 Reinar anos. con Cristo por 1000 Porque a años. nossa tarefa Porque hoje na nuestra terra, tarea irmãos, aquí en la tierra junto com Cristo, es, junto con estabelecer Cristo, de novo establecer a ordem nuevamente que un Deus orden, estabeleceu no que fue aquel universo. orden que Dios estableció desde E por inicio, causa desde el da inicio. rebelião de Satanás, Y por por causa da culpa queda do homem, de la rebelión de Satanás y la caída del hombre, este universo
se convirtió en un caos. mexer nessa Justamente ordem porque estabelecida por Deus. fue movimentada esa orden inicial. Yo no sé si ustedes saben, hay unos mosquitos que me están perturbando. Sabe por que veio esse Bueno, mosquitinho? ¿saben ustedes por qué fue que vino ese mosquito? Tem ¿Saben pernilongo, por qué es que tienen muriçoca lá pro Nordeste. tantos mosquitos en ciertas regiones, como el nordeste, que vienen a picarnos? Y tantas enfermedades y tantas Tudo isso é pestes. porque o homem caiu. Todo sabia eso disso? es porque el hombre cayó. Não culpe ¿Usted sabía? No as venga outras criaturas, a culpar otras as criaturas, toda porque criatura, toda irmãos, criatura aguarda espera revelação la dos filhos de revelación de los hijos de Dios. Toda criatura geme Todas las criaturas a só lloran esperando na gimen expectativa da revelação y dos esperan filhos de Deus, la isto é, expectativa de la quando revelación de a los hijos de Dios. igreja Entonces, conseguir cuando la pôr iglesia ordem, consiga colocar un nesse orden universo na en este terra, universo, irmãos, aquí en la tierra, todas as outras hermanos, coisas também estarão todas las otras cosas encabeçadas em estarán Deus. encabezadas en Aí Dios. tudo voltará Entonces, ao normal. todo volverá Nós não a ser estamos normal. vivendo no tempo normal. Nosotros todavía no estamos viviendo en un tiempo normal. Anormalidade. Estamos viviendo en un tiempo que es anormal. Disculpen, voy a traer aquí un repelente Obrigado, para los Esdras. mosquitos. Muchas gracias. Son engraçados todos. Você está percebendo ¿Usted percibe como nós não cómo vivemos só nesse mundo? nosotros no vivimos solo en este Nós mundo? precisamos dos irmãos. Necesitamos de los hermanos. Precisamos da igreja. Necesitamos de la iglesia. Uns cuidando dos outros. Unos cuidando de los otros. O amor mútuo entre nós. El amor mutuo entre nosotros. Senhor Jesus. Señor Jesús. Então Deus quer restabelecer Entonces Dios a quiere ordem. restablecer esa orden en el universo. Cristo fez isso. Cristo hizo eso. Efésios 1, Efesios versículo 9. capítulo 1, versículo Ontem 9. falamos do mistério Ayer hablamos que Deus ocultou del misterio que Dios por ocultó séculos e por gerações, muchos siglos y generaciones. até os principados e Hasta los potestades principados y potestades achavam creían eles haviam que danificado ellos o homem ao ponto habían de dañado Deus não al ter mais hombre solução com o homem. al punto de Dios no Mas tener otra graças a solución. Deus que Deus Pero tinha um gracias mistério a Dios que Él no seu tenía un coração. misterio oculto en su Cuando veio corazón. Cristo, Cuando Él vino reveló Cristo, Él reveló ese ese misterio mistério por medio de sus apóstoles y profetas. A revelação desse mistério Y la revelación de ese Veio misterio a mostrar vino a a mostrarnos volta à normalidade da que linha de todo autoridade volvió a la de Deus. normalidad, Versículo que es 10 la e línea de 11. Dios. Versículo 10 y Versículo 11, 9 9 y 10. Desvendando-nos Dándonos o a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos, tanto as do céu, como las que están en la tierra. esse verbo convergir, Ese verbo ele de pode ser convergir traduzido puede também ser para traducido encabeçar. como encabezamiento, reunir. Perdeu a cabeça. El hombre Quando Adão perdió la cabeza cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ordenara a não porque comer, Dios ordenó essa para él no transgressão comer. tirou o homem Entonces, da linha esa transgresión da autoridade hizo de que el Deus. hombre fuera, Portanto, que o homem fuera passou a apartado de esa ser línea. uma criatura Entonces el hombre sem pasó a ser una cabeça. criatura sin cabeza. O que tem na mente do homem ¿Qué é tiene vaidade en la mente del hombre? dos Es seus vanidad pensamentos. de sus pensamientos. Pensamentos são Los pensamientos del hombre son Cero. nulos, mas graças son a Deus, cero. quando veio Cristo, Pero gracias a Dios, cuando Deus Cristo vino, planejou assim. Dios lo Quando planeó chegou de o esa mistério, forma. quando Cuando chegou llegó Cristo, ese misterio, Deus que era vai Cristo, nos encabeçar Dios todos de novo. nos encabezará Volta a todos Cristo de nuevo. y Cristo Y a volvemos a Cristo y Portanto, Cristo volverá a você vai Dios. dizer, "Mas aqui fala Entonces usted em dice, todas as no, pero coisas, dicen as do todas céu las e as cosas, da tanto las terra", del cielo mas como não de la fala da tierra, igreja. pero no dice Então, de la vamos ler o iglesia. versículo 21, Vamos a leer el versículo 21 y 22. perdão,
22 e 23. Perdón, 22 y E pôs 23. todas Y sometió as coisas todas las cosas debaixo bajo dos sus pies para y lo ser dio por o cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a igreja, a qual é o la seu cual es su corpo, cuerpo, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. todas as coisas. Irmãos, que maravilha. Hermanos, esto es maravilloso. Deus, então, Dios Cristo para a igreja, dio un Cristo para la iglesia com a finalidade con la de finalidad encabeçar em volta de todas as encabezar coisas que se todas las soltaram cosas da linha de autoridade que de se Deus. salieron de la autoridad Mas de por Dios. meio da igreja, Pero por Deus medio de la vai iglesia, conseguir Dios conseguirá encabeçar de novo encabezar todas as nuevamente coisas, todas las porque Deus cosas, tem o Cristo como porque Dios es cabeça da Cristo igreja. y Cristo es E la através cabeza de la da iglesia. todas as Y a demais través de la coisas iglesia, serão postas em todas ordem. las otras Você cosas serán acredita colocadas en orden. ¿Usted cree en nisso? eso? Então é importante Entonces a es sua importante obediência su e a obediencia, sua submissão su à autoridade submisión de a la Deus. autoridad de A Dios. sua autoridade, a Su submissão à autoridade de submisión a la autoridad de vai Dios fazer com que hará todas as con que outras todas las coisas otras sejam cosas sean sujetas a Dios. Amém? Amén. Portanto, irmãos, aí já começa Entonces, o nosso hermanos, ecossistema, ahí es donde comienza começa nuestro pela ecosistema. questão da autoridade. Comienza por la cuestión Você está de la autoridad. disposto a Usted estar na linha da está autoridade de dispuesto a Deus? estar en la línea de la autoridad de Dios. O homem não gosta de El ouvir hombre muito sobre essa palavra, No le gusta autoridade. escuchar mucho sobre esa Quando palabra fala em autoridad. autoridade, Cuando se habla de logo nós autoridad, pensamos em nosotros repressão, pensamos en pensamos em represión, alguém mandando em pensamos en nós, que alguien ordens, nos está dando e pensamos orden, logo que nos no está que? Na polícia, mandando na prisão, en la policía, cadeia, en la prisión, hoje, en la cárcel. né, os políticos em Pero Brasília, hoy hoje, los mais políticos en eles- Brasilia eles es lo assustados que de ellos questão da- más se quedan prisão. asustados, es la cuestión de la cárcel. Então, o homem não gosta de- Entonces al hombre no le gusta la palabra autoridad. Mas, irmão, não precisa ter Pero medo da palavra no de Deus, necesitamos tener miedo de la palabra autoridad en la porque a Biblia, autoridade de porque Deus, la irmãos, autoridad de Dios, traz para nós hermanos, uma coisa tão maravilhosa. nos trae una cosa tan Eu vou maravillosa. descrever um pouquinho para Yo les vocês voy a como será describir Nova un poco Jerusalém. cómo será la Nueva Nova Jerusalén. Jerusalém, em La Nueva Apocalipse Jerusalén en 22, Apocalipsis 22 ilustrada es ilustrada uma cidade como una ciudad cúbica, na mesma dimensão na largura en la misma dimensión, con la ancho, e essa alto y cidade largo. cúbica é em Y forma esa, de montanha. y esa ciudad cúbica es una forma de una montaña. Está, Y en el topo de esa montaña, ¿qué está? está Usted o sabe, trono de está el Deus trono de e do Dios Cordeiro. y del Cordero. E o trono Y el trono representa de ese autoridade, Cordero ou não é? representa autoridad, ¿no es? Mas desse trono Entonces, de ese trono sale qué? sai Sale ordens, órdenes, sai repressão, sale represión, sai sale pressão. presión. Sai o quê? ¿Qué sale? Desse trono De ese sai trono rio sale da água el da vida, río del agua de la vida, vai rodeando que a va cidade, rodeando rodeando toda essa la montanha, ciudad, para rodeando alcançar toda esa montaña todos para da cidade. alcanzar a todos los de la ciudad. As margens desse Y rio los está márgenes, a las orillas árvore de da ese vida, río, que está que el dá árbol de la vida, cada mês, que da frutos todos los meses y sus hojas No, no es es para las maravilloso. curas de los A pueblos. autoridade de Deus, irmão, Es não é maravilloso. La autoridad de Dios no es para reprimir, acho que você não quer. no es para lanzar fuera porque usted no la quiere, porque esa autoridad es para suplir mi vida Toda y vez su que vida. você está sujeito Cada vez que usted à autoridade de está Deus, sujetado a la autoridad de Dios, usted recibe en abundancia la vida de Dios. não se assuste Entonces, hermanos, no se asusten con la palabra autoridad de Dios, porque Dios desea dar vida al hombre. Então, Entonces, Senhor Jesus, Señor Jesús, quando Deus encabeçar todas cuando as Dios coisas em Cristo, está en la cabeza y todas las cosas están encabezadas a Cristo, veio com essa tarefa ya Cristo de vino con de esa trabalhar tarea conosco, de trabajar con nosotros. que durante todo o registro da sua Bíblia no Antigo Testamento, Durante todo el registro en el Antiguo Testamento, dos patriarcas, desde la historia de los até o povo de patriarcas Israel, hasta el pueblo de para quem Israel, deu a lei, para quien Dios dio la essa ley, não teve força. hermanos, la ley no tuvo fuerzas para mudar al hombre. Se eu não me engano, em Si yo no me Gálatas engaño, 3, en Gálatas 3, é isso, né? Gálatas 3 es fala eso.
Gálatas 3, que a lei não podia dice dar vida. É isso que mesmo. la ley no podía dar vida. Aqui, ó, Gálatas 3. Vamos a ver, Gálatas Versículo 21. capítulo 3, versículo É 21. porventura a lei Luego, contrária às ¿la promessas de ley es Deus? contraria a las promesas de Dios? Porque En ninguna se manera. fosse promulgada Porque si la ley uma lei dada pudiera que desse da vivificar, vida, a la justicia na fuera verdade, seria verdaderamente por la procedente ley. de lei. A lei Luego, la ley foi dada por Deus por fue meio de dada por Moisés Dios por para o medio de povo Moisés Israel. para el pueblo de Ele Israel. deveria ser Y ellos povo separado, deberían ser un pueblo separado, para Deus, totalmente para vivendo Dios, debaixo da lei. viviendo debajo de la Mas a ley. lei não conseguiu Pero la ley no consiguió controlar ese pueblo porque la lei no podía dar vida. Y lo que el hombre necesita es de la vida. La única cosa que va a mudarlo a usted y a mí es la vida. No es una mudanza de comportamiento exterior. Nosotros necesitamos de vida. Aleluya. Pero cuando llegó Cristo, por la fe en Cristo, nosotros recibimos vida. Nos deu Él nos dio vida. ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Aí então Cristo veio com Ahí essa entonces Cristo vino missão con esa de misión trabalhar no homem. de trabajar en el hombre. Para mim seria uma missão impossível. Para mí sería una misión imposible, muy difícil. ¿Por qué? Eu já falei ontem. Yo ya dije ayer, Deus en não primer facilita lugar, as coisas para ele mesmo. Dios no facilita las cosas para Él mismo porque Él es muy grande. Ele nos criou como uma Él nos alma creó vivente. como un alma Cada um de viviente. nós é uma Cada alma uno de vivente, nosotros com as somos un suas alma opiniões, viviente con sus opiniones, con sus propios pensamientos, con próprias. sus Eu não é. preferencias. Cada um de nós Cada uno de tem um nosotros jeito de pensar. tiene una forma de Tem pensar. o que gosta, o que não gosta. Tiene lo que le gusta y lo que no le gusta. Y es diferente Seu vizinho. de su vecino. Isso nos torna Y eso complicados. nos hace muy complicados para ser trabajados por Dios. Mas Deus tem jeito. Pero Dios, Él tiene una forma. Él tiene una Como forma. Cristo vai fazer isso? ¿Cómo Cristo hará? Como Cristo vai nos transformar? ¿Cómo Cristo va a Como Cristo vai transformarnos? nos mudar ¿Cómo Él va a com a mudarnos? sua vida? Con su vida de adentro para Mas afuera. em que ambiente? Pero Ele precisa de um ambiente. Él necesita de un ambiente. ¿Cuál será ese ambiente para trabajar en Qual é o nosotros? ambiente? ¿Cuál es ese É a ambiente? vida da igreja. Es la vida de la iglesia. Cristo também Cristo tem um segredo. también tiene un Cristo secreto. também tem um mistério. Él tiene un Cristo misterio. também tem uma carta na manga. Él tiene una carta debajo de su Para manga. Cristo executar a Porque sua para tarefa que Cristo Deus lhe deu, ejecutar la tarea que Dios le dio, nos salvándonos, perdoando os pecados, perdonándonos los regenerando-nos pecados, com seu espírito, regenerándonos con e su nos espíritu largar no mundo soltos, cada um y no seu dejarnos en el Você mundo acha que sueltos, teria alguma ¿usted chance de cree que sucesso? tendríamos un suceso, Você no algún seu tipo de canto, eu no suceso? meu canto, cada Usted en su vivendo lado, yo en individual. mi lado, cada uno viviendo Você acha que nós individualmente. temos chance? ¿Usted cree que nosotros tendríamos alguna forma Não temos. de éxito? Graças No a Deus, tenemos. irmãos, eu não estou só. Gracias a Dios, Graças yo a no Deus, estoy irmão, sola. Eu não estou solto. Yo no estoy suelto. Deus me colocou na sua casa. Dios me colocó en su casa. Dios me colocó en la iglesia. Dios me dio la vida de la iglesia como mi ecosistema, como mi ambiente, para Cristo poder trabajar en mí. Agora tem uma tarefa mais Ahora, difícil hay una ainda. tarea más difícil todavía. Deus deseja fazer Dios de nós uma desea obra-prima. hacer en nosotros una Efésios obra 2, prima. versículo 11. Efesios A 2, palavra versículo feitura, 11. como já explicou Esa Wesley, palabra é em grego poema, hechura, que en el griego es poema, obra de um artista. que es la mejor Deus obra de un artista. Nos criou, Deus Dios está trabalhando em nós, nos creó y Él está trabajando en nosotros para mas hacer una essa obra prima. irmãos, não é você individualmente. Embora Pero o esa obra trabalho no es seja usted individualmente individualmente, você, mas Deus deseja ter pero uma Dios obra-prima desea colectiva. hacer una obra maestra Deus colectiva. quer fazer de todos nós Dios quiere hacer de todos nosotros su obra maestra. La iglesia es su obra maestra. Efesios 2 dice que no solo es la iglesia como el cuerpo de Cristo,
pero también habla sobre el nuevo da hombre, família de Deus, habla de la familia de do Dios, reino, como cidadãos habla do del santo. reino Ele fala como também ciudadanos que de nós los somos santos. Somos un santuario dedicado al Señor y también somos un edificio y estamos siendo edificados para la habitación de Dios en el Espíritu. En otras palabras, Dios quiere un edificio. Él quiere una cosa que ya esté edificada entre nosotros, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios e o novo homem, y el nuevo hombre. uma coisa coletiva. Es algo Em se colectivo. tratando de uma obra Y tratándose de una obra maestra colectiva, ahora entró más un factor que es más complicado todavía. Ese otro factor, hermanos, es el factor relacionamiento. La ley de Dios tiene que transformarme individualmente. Dios, Cristo tiene una tarea muy grande de hacernos edificarnos juntos. Es algo difícil porque cada uno de nosotros somos difíciles y somos diferentes. La prueba de eso es que el matrimonio es la unión de dos personas. Usted coloca dos personas juntas que se aman, que tienen pasión uno por el otro. Y es tan difícil la convivencia. Ya tienen problemas en relacionarse. Imagine colocar a todos juntos, edificarnos juntos como una obra maestra de Dios, como un edificio que Dios quiere construir. Es difícil. Yo creo que es una misión imposible y fue entregada a las manos de Cristo. Pero Cristo cuenta con la ayuda y esa ayuda es el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. El misterio de Dios es Cristo. Dios contaba con Cristo para que pudiera dar cierto su propósito eterno. Pero Cristo también tiene su misterio. Él cuenta con ese misterio para que dé cierto. Y ese misterio de Cristo es la iglesia. Ustedes están consiguiendo ver la iglesia de una forma diferente. La iglesia es la única herramienta que Dios tiene, que Cristo tiene para que dé cierto lo que Dios planeó entre nosotros. Vamos a cooperar con Él. Vamos a cooperar con Él. Hermanos, Él va a hacer de nosotros. Él va a conseguir edificarnos, transformarnos. Y finalmente hará que todos nosotros estemos debajo de su control, de su reino y de su gobierno, invocando el nombre del Señor todo el tiempo, viviendo en el Espíritu. Y al final de esta era, Cristo volverá. Va a establecer su reino por 1000 años y usted va a querer participar. Si usted hoy coopera con Él, crece en vida, amadurece, se perfecciona para ser un heredero de Dios, usted participará de ese periodo que será un premio para los vencedores. 1000 años. ¿Quién quiere participar del reino de los 1000 años? Pero hay otro lugar también. Usted no necesita hacer nada. Se llama las trevas de exteriores. Habrá lloro. Se lamentará porque usted no cooperó con Cristo. Y Él también. Ellos también pasarán por 1000 años. No solo será 100 años de los que vivimos hoy, serán 1000 años. Y todos participarán de la nueva Jerusalén. Pero el periodo de 1000 años serán 1000 años gobernando juntamente con Cristo y participando de la mejor fiesta del universo, que durará 1000 años. Cristo y la iglesia. La novia se tornará su esposa y estaremos festejando por 1000 años. Y al final de los 1000 años, Satanás será suelto nuevamente. Él va a comenzar a hacer sufrir a algunos pueblos de Gog y Magog.
lidar, tratar y com Cristo isso. E no va a final, tratar con eso. Satanás será lançado Y al final, Satanás será lanzado definitivamente en el Nosso lago de fuego. acusador será lançado Nuestro acusador no será lago. lanzado al lago de fuego. Ali Deus terá Y ahí derrotado todos Dios os habrá inimigos. derrotado todos los Sabe qual é o enemigos. último inimigo ¿Y saben a cuál ser es el último derrotado? enemigo a ser derrotado? É a morte. Es la muerte. Cristo então lançará Cristo a morte entonces no lanzará lago la de muerte fogo, en el lago e de então, fuego. irmãos, todas as coisas Y entonces todas correrão las em ordem cosas daí pra frente. tendrán un orden de ahí para el frente. Eu não queria perder esse tempo, mas Yo no quería perder este tiempo, pero yo voy a leer con ustedes Primera de Corintios, Eu me dei pouco tempo aqui, né? Faz segurar pouco tempo. capítulo 1 15. Coríntios 15 relata o que eu disse para vocês aqui. Aquí relata lo que yo dije para ustedes en el versículo 24, para ganar un tiempo. Pueden leer todo el capítulo. E então virá o fim, Luego el fin, quando ele, cuando Cristo, entregue el reino a ao Dios Deus y Pai, Padre, Deus e Pai. cuando houver haya destruído suprimido todo todo dominio, principado, bem toda como autoridad toda potestade y poder. potencia. Isto é, Deus Entonces, esto es, deu uma tarefa para Cristo. Dios le dio una tarea a E Cristo. Cristo, por meio da Y igreja, Cristo, cooperando por com medio de la ele, iglesia, ele vai cooperando destruir con esse Él, universo, Él va a essa destruir linha ese universo, esa clandestina línea de autoridade. clandestina de Essa autoridad. linha que Satanás Esa línea estabeleceu que de um poder Satanás paralelo, estableció de un será poder tudo paralelo será todo destruido. Porque convém Porque que ele conviene reine que até Él reine haja posto hasta que todos se os haya inimigos puesto debaixo todos dos sus pés. enemigos debajo de sus pies. E sabe qual é o último inimigo? ¿Y saben cuál es el último O enemigo? último inimigo a El ser último destruído enemigo a é ser destruido es la muerte. porque a morte Porque é a la fonte muerte es la fuente de esa línea de la autoridad clandestina. Você e eu Usted y yo vivíamos debajo de esa línea de autoridad y no lo sabíamos. recebíamos como Lo que recibimos provisão como una provisión fue la muerte. Mas Cristo veio Pero e Cristo nos vino colocou debaixo y de nos uma colocó outra linha debajo de autoridade. otra línea de A linha autoridad. original, Es la línea Essa original. linha de Es una línea legítima que viene de Dios. Essa linha, sim, Esa é línea autoridade, é a linha de sí que nos suprime. es la que nos supre vida. Será destruída toda essa linha da Entonces, autoridade será destruida esa línea de la autoridad porque clandestina todas as coisas porque sujeitou todas las debaixo cosas dos pés, sujetó colocou a ordem debajo de novo sus no pies. universo. Él colocó la orden en el quando diz que universo. todas Y cuando as dice que coisas todas ali las estão cosas han sido sujeitas, sujetadas, exclui a Él aquele que claramente todo se lhe exceptúan, ordenou. Quer dizer, aquel que sujetó a Él todas las cosas. deu pra Entonces, Cristo Filho, Dios, Padre, dio a Cristo auxílio Hijo, da igreja, con el auxilio de la irá iglesia, destruir tudo, irá a toda destruir autoridade toda la clandestina. autoridad E clandestina. vai estabelecer a Irá a única establecer linha da una autoridade única normal desse universo. autoridad, una línea de autoridad Deus única Pai en este não universo. está sujeito Y ao Dios Filho. Padre no Ele estará foi sujeto quem al Hijo. entregou para Él Filho fue quien entregó al sujeitar Hijo todas as coisas. sujetar, Por isso, no sujetar versículo todas las 28, cosas. Quando, porém, Entonces el todas versículo as 28 coisas dice, estiverem sujeitas, cuando então, todas las o cosas le estén próprio sujetas, Filho também entonces se también el Hijo sujeitará mismo se àquele que sujetará todas al que as le coisas sujetó. lhe sujeitou, A para que Él Deus todas las cosas para que Dios sea todo en todos. todos. Irmãos, a Hermanos, intenção de Deus de la exercer intención de autoridade não é Dios para de ejercer repressão, autoridad no es para para ele ser reprimir, tudo em você. es para, Ele quer ser él, tudo él para es para você. hacer todo en Ele quer ustedes. ser o seu Deus Él quiere provedor. ser su Dios Ele quer ser o seu proveedor. Deus manancial de Él águas quiere vivas. ser su Dios Ele quer ser o seu manancia- Deus, o eu manantial sou. de aguas Ele vivas, quer su ser yo o soy. Espírito Él quiere ser el que está Espíritu correndo rios de água que está viva dentro corriendo de você. ríos de aguas Ele vivas quer ser a dentro de fonte que usted. jorra pra vida Él quiere eterna, ser la como esse é o fuente nosso que Deus, derrama para quando vida quer eterna. estabilizar. Ese es Dios que quiere establecer y normalizar su autoridad. Amém? Amén. Com essa visão, irmãos, Con esa visión, vamos hermanos, voltar a ver vamos a volver a ver Efesios. Senhor Jesus. Señor Jesús. Eu falei então, nós temos problema de relacionamento. Yo hablé que nosotros tenemos problemas para relacionarnos. Temos que ser transformados por Estamos en la iglesia. Cristo. Temos que, Tenemos que ser transformados por Cristo. em primeiro lugar, irmãos, En primer lugar, hermanos, es necesario, condição es condición necesaria, suficiente
y suficiente, nós, cada nosotros, estabelecer uma cada uno, establecer una vida de comunión con Dios. não dá para No skip, sirve não para, dá para pular. no da para Não tem escaparse. Todos No nós, existen irmãos, barreras. não podemos Todos viver a vida da igreja nosotros sem contato com o no Senhor. podemos vivir la vida de la iglesia sin tener contacto con el Señor. Los hermanos son Isso maravillosos. não dispensa de Pero você ter eso uma vida no séria. hace con que usted deje de tener una vida seria de contacto con Dios. Geralmente os jovens veem mais Los as jóvenes ven las cosas. coisas, mas precisa estabelecer uma vida com o Senhor. Ustedes necesitan Não tener una precisa vida ser directa muita con coisa. Dios. Eu não sou aqueles grandes homens, heróis da Yo no soy aquel hombre héroe de la fe. Vamos orar em minuto. Si los hermanos dicen vamos a orar un minuto, ya 2 segundos mi mente ya se escapa, ya me voy para otras cosas. No me consigo concentrar en las cosas del Eu não Señor. vou exigir muito de Yo no voy a exigir mucho de ustedes, mas pero aprenda a conversar. aprendan a conversar con Dios. Aprenda Aprenda a desabafar com o Senhor. a dejar todas las cosas al Señor, principalmente a su edad. Os pais não entendem Usted vocês. cree que sus padres no lo entienden, Outras pessoas não entendem que las você. otras personas Você no lo desabafa com entienden. seu melhor amigo, Entonces usted comienza a hablar con su mejor amigo, ombro para chorar. usted busca un hombro para llorar. Que tal? Aprenda a hacer eso con el Señor. Hein? Vamos falar com o Senhor? Vamos a hablar con el Você pode Señor. desabafar com Usted amigo, puede desahogarse con una mas amiga, desabafe primeiro com o Senhor. pero desahógese primero con el Fale com o Señor. Reclame dos pais com o Senhor. Reclame de los padres con el Señor, reclame de su vida con el Señor, reclame. Mas no fim, irmãos, Pero al final, hermanos, de suprir vida. usted va a conseguir Então, suplir primeiro, irmãos, vida. é desenvolver esse hábito. Primero es desenvolver ese hábito. Haga del Señor su amigo, su mejor amigo. Vamos fazer disso? Vamos a hacer eso. Vamos tentar fazer Vamos a isso? intentar hacer eso en esa conferencia. Construir uma relação Vamos a com o construir una Senhor relación dessa con el forma Señor orgânica, de una dessa forma forma, orgánica, né, informal até. de una Que forma tal? informal. Vamos fazer isso? Vamos a hacer eso. Você vai conseguir Usted entrar na intimidade. va a Ele vai conseguir começar entrar en a ser intimidad, íntimo de você. a ser un íntimo Você suyo. acredita nisso? ¿Usted cree en eso? Vamos exercitar isso? Vamos a Vamos fazer ejercitarlo. isso. Em segundo lugar, En segundo lugar, começa a ler a Bíblia. comienza a Então, leer la mesmo Biblia. que você não entenda muita Aun coisa, cuando usted no mas entienda impressionante, mucho, irmãos, toda vez que eu pego pero a es Bíblia, impresionante, hermanos. Cada vez que yo cojo la Biblia para leer, sequência, así tenga una mesmo que secuencia de la fale aquela Biblia, coisa lá que fulano de tal gerou a fulano de tal, aun viveu cuando tantos anos, fulanito generó a sutanito, y usted lee, pero yo para qué estoy leyendo mesmo todo lendo eso. aquilo, irmãos, Aun cuando usted esté leyendo todo você se eso, sente hermano, lavado, ou não? usted va a sentirse lavado, ¿no es así? Mesmo lendo aquilo que você não entende, Mismo leyendo lo que usted você, no depois da entiende, leitura, después de la lectura, la palabra lo você lavó. está mais leve, Usted estará más você está em outro liviano, ambiente. usted estará en otro ambiente. E certamente haverá Y palavras ciertamente, que hermano, o Senhor consegue tocar em você. habrán palabras en las cuales Certamente, Dios lendo va a tocar en tantas usted. coisas que você não entende, Usted va a leer vai muchas ter cosas que no alguma entiende, palavra pero va a que tener o una Senhor palabra desperta uma luz que em Dios você. va a despertar una luz en É ou não usted. é? ¿No es? Aí durante aquele dia, En aquel você día, usa aquela palavra que Usted te usará esa palabra que lo tocó y hable con Dios. tocou. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús, es maravilloso, hermanos. Desenvuelva ese hábito. Es muy delicioso. Usted va a tener una relación más profunda con el Señor. Y después aprenda a leer y orar algunos versículos que el alimento diario le ofrece. Eso es muy bueno. Leer, orar, hermanos. Cuando nosotros teníamos Nos anos, muchos no jóvenes, meio dos anos 70, a mitad de los años 70 y 80, nós éramos muito nosotros jovens, éramos muchos jóvenes segredo de ler, orar. y descubrimos el secreto de leer, orar. Material como vocês No teníamos mucho material como hoy ustedes tienen. tantas pessoas para cuidar de nós, Tantas personas no teníamos para cuidar de nosotros. Nosotros éramos los pioneros y teníamos que hacer lo que nosotros podíamos hacer. Com que material? Entonces, hacer una reunión de jóvenes, ¿qué material teníamos? Nosotros cogíamos Livro da Bíblia. un libro de la Biblia y Começávamos a pegar comenzábamos a coger 4, 5, 6, 5 versículos solo y, pegávamos um grupo, y começávamos a formábamos un grupo y leíamos y orábamos. proclamar Eso es muy diferente de proclamar un versículo, porque aquí es muy rápido todo, ya el hermano está subiendo. ler, orar
Leer, orar, hermanos, tiene que tener una tranquilidad, como si usted estuviese comiendo una comida. frase por frase, Palabra por palabra, misturando frase agora por frase, com seus sentimentos. junto con Irmãos, su muitas oración, vezes junto nós con sus reunimos dessa sentimientos. forma e saía Muchas uma veces nos mensagem reuníamos de esa completa, forma y só de salía un decorar mensaje versículos, completo, 4, 5, 6 versículos. solo con 4 o 5 acreditam versículos. nisso? ¿Ustedes creen en Ah, eu não tenho eso? muita coisa, não tenho Ah, muita yo no coisa, tengo muito mucha material. cosa, hermano, yo no tengo Leia a material. palavra. Lee y ore la Pega palabra. vocês, poucos jovens. Ah, não temos só 3 jovens aqui. Coloque un 4 grupo de jovens. jóvenes, 3, 4 Dá pra fazer ou não jóvenes, dá pra da fazer? para hacer. Senhor Jesus. Señor Jesús. Ah, Senhor Jesus. Aqui Oh, tanta Señor coisa, Jesús, tanta es mucha coisa cosa, hermanos, maravilhosa. maravillosa. E nós temos os livros. Y nosotros tenemos los libros. Los libros nos constituyen la base. Então, esse Nosotros é o sentido tenemos, vertical. ese es Não de dúvida. nuestro Mas sentido agora, vertical. irmãos, precisamos ter a relação. Nosotros necesitamos tener una relación ahora transversal, Nossa, horizontal. Jesus, eu corri pouquinho. Efésios Efesios 2 nos mostra nos que muestra nós temos uma dificuldade que chamada nosotros tenemos una dificultad ordenanças, né? en Está las aqui llamadas no versículo órdenes. 14, En el versículo 14, Efesios 2:14. 14 e 15. Porque 14 y ele é a 15. nossa paz, Porque Él es o qual nuestra de paz, ambos de que fez ambos um, pueblos e hizo tendo uno, derrubado a derribando la parede da pared separação intermedia estabelecendo de separación, a inimizade, aboliendo aboliu na sua en carne su a lei carne dos las mandamentos, enemistades na forma y la ley de los ordenanças, mandamientos, para que expresados los en dois ordenanzas, criassem en sí para mesmos crear en sí mismo novo de los dos homem, un solo y nuevo hombre, fazendo a paz, haciendo la e paz, reconciliasse y mediante la ambos cruz em um só reconciliar corpo con com Dios Deus, a por ambos intermédio en da un solo cruz, cuerpo, destruindo manteniendo en por ella ela las a enemistades, Cristo já matando sabia en ella las nós enemistades. vamos Cristo ter muitos problemas ya sabía que nosotros iríamos a tener problemas de relacionamiento. precisava derrubar a parede. Entonces Él necesitaba acabar con esa pared que separaba a los judíos con los Ele não deseja gentios. fazer uma obra com os judeus e uma outra Él no obra deseaba diferente com os tener una gentios. obra Ele quer con los fazer dos gentiles y con dois los judíos. povos uma só obra, Él um quería só corpo. hacer una sola obra, un solo cuerpo Então, para en Dios. juntar esses dois povos, Entonces, para Deus precisa unir quebrar, esos dos derrubar a pueblos, parede Él da necesitaba separação. derrumbar E a esa da pared. separação entre Y esa homem e pared homem, de la irmãos, é a sua separación entre el ordenança. hombre y el hombre son Eu sus aprendi órdenes. assim. Eu Yo sou lo assim. aprendí así. Eu penso Yo assim. pienso así. Eu fui criado Yo assim. fui No creado de passado esa era forma. assim. En el Eu não quero pasado era mudar. así. Yo no Assim, quiero mudar, yo no cada quiero de nós cambiar. tem as suas Cada uno de ordenanças. nosotros tiene E sus essas órdenes. ordenanças é que nos Y esas dificultam nos órdenes relacionar. son las que nos dificultan para relacionarnos O con los casamento, otros. se En el você matrimonio, entrar com suas si usted ordenanças va e o seu con cônjuge sus entrar com as órdenes suas ordenanças, y su marido va con sus órdenes y nadie da el brazo a torcer, entonces tendrán mas graças a conflictos. Deus, irmãos, que Cristo já pensou. Gracias a Dios Ele que derrubou Cristo pensó en essa eso. parede de Él separação derrumbó já esa na pared cruz. de separación en la cruz. Por isso, irmãos, na igreja, Por eso, a hermanos, gente não en la insiste iglesia na nossa opinião. no insistimos en nuestra A gente opinión. não fica Nosotros impondo a no nossa colocamos maneira de ver as coisas. imponiendo, no quedamos imponiendo nuestra forma de ver las Para o cosas. Espírito. Nos volvemos todos para el Espíritu y para el Señor. El Señor tiene que tener un señorío, una autoridad. Pero para esos hermanos, Él derrumbó esa pared de separación en la cruz. Romanos 7 habla de nuestra dificultad con el viejo hombre. Vamos a mirar rápidamente. Romanos 7, Señor Jesús. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, y si lo que no quiero,
esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer que está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, y que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Quién me librará del pecado de esta muerte? Nosotros queremos ser edificados con los hermanos. Yo quiero tener buena relación con mi esposa, pero muchas veces, hermano, hago lo que no quiero. Lo que yo prefiero, no lo consigo hacer. Hay dentro de mí como dos personas, dos yo. Usted ya sabía, el yo que quiere el bien, y está el yo que me lleva a hacer lo que no quiero. Es un conflicto constante, una batalla constante dentro de mí. Tanto que cuando yo leí esos versículos quedé completamente confusa. Así confuso es usted mismo. Usted es una persona compleja. Usted tiene esos dos yo. En el comienzo del capítulo 7, el capítulo, por ventura ignoras, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro, si usted está casado con un hombre que es bravo, entonces puede morir. Pero yo no me refiero a su marido físico. Yo me refiero al marido que está dentro de usted. Ese marido es su viejo hombre. Ese marido es el yo. Es su yo que lo lleva a usted a hacer lo que no quiere. Usted está completamente unido a ese marido. Usted quiere hacer el bien, pero él te lleva a hacer el mal. Usted es un esclavo de él. Solo hay una forma de liberarse. ¿Quién quiere librarse de ese marido viejo? Entonces tiene que hacer algo para él morir. ¿Él murió o no murió? Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, nuestro viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros éramos esclavos del viejo hombre, pero ahora, hermanos, somos libres de él, por cuanto ha muerto y ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Yo sé que usted va a salir de esta conferencia, pero ya está con miedo.
de volver a practicar lo que no quería. Você era escravo. Usted era un esclavo, Irmãos, você agora pode se pero libertar usted dessa ahora escravidão. puede librarse de Você não esa esclavitud. precisa voltar a fazer Usted no o que o necesita velho homem volver faz. a hacer esas Para cosas ele, que el você viejo já hombre morreu hacía. na cruz. Usted va a decir, ya murió en la Te cruz. crucificou Cristo lá te crucificó 2000 anos atrás. hace 2000 años atrás. Versículo Versículo 13. 13. Nem Ni tampoco 12. Não reine, portanto, o 12. pecado em No vosso reine corpo pues mortal, el de pecado en maneira nuestro que cuerpo obedeçais mortal, às suas de paixões. modo que lo Não obedezcáis obedecemos en às sus suas paixões. Nem concupiscencias. ofereçais cada Ni dos tampoco membros presentéis do seu vuestros corpo miembros ao al pecado como instrumento de iniquidad, Mas vos oferecei-vos a sino Deus presentaos como vuestros ressurretos miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hermanos, nosso velho homem morreu. Nuestro viejo Nós hombre éramos murió. escravos do pecado, Éramos esclavos del pecado. Fazíamos, irmão, o que ele queria. Hacíamos lo que Mas agora él que quería. ele morreu, nós nos Pero ahora libertamos que com él ele. murió, E nós nos libramos de él. casamos com outro. Y ahora nos casamos con otro. Versículo 3 Versículo de Romanos 7. Romanos 7, versículo 3. Será considerada De adúltera suerte, si así que vivendo ainda o marido en vida del unisse marido com se outro homem. uniere a otro varón, será llamada Si adúltera. morrer o Pero marido, si el marido estará muere, livre es da lei. libre de esa Não ley, será de tal adúltera. manera que si se une a otro marido no será adúltera. Você está livre para Usted está libre ter um novo casamento? para tener un nuevo matrimonio con Cristo. Assim, meus irmãos, Así, também vós morrestes también vosotros, relativamente à lei, hermanos por míos, meio do habéis Cristo, muerto a la para ley mediante el pertenceres cuerpo de a Cristo, outro, para que que esse seáis outro, de otro, a saber, del que aquele resucitó que de los ressuscitou muertos, dentre os mortos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando vivíamos según la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el regimiento nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la Agora carne. podemos voltar lá para Efésios. Ahora vamos a volver a Efesios. Dá para se relacionar agora? Da para relacionar ahora. Libertados do pecado? Libres del Libertados do velho pecado, homem? libres del Então, viejo nós hombre. hoje vivemos o novo homem. Hermanos, hoy vivimos el nuevo hombre. Novo homem. Nuevo hombre. Acho que eu já vou fazer um atalho. Yo creo que ahora voy a ser un nuevo hombre. Ó Senhor Jesus. Señor Jesús. Depois eu volto para a ordem. Después vuelvo para el Capítulo hombre. 4 de Efésios. El capítulo 4 de Efesios. Eu vou ler desde o versículo 17 que Voy a leer el versículo 17 que habla sobre andar en la verdad. se vocês acompanham o alimento diário, Acompañen, si ustedes acompañan el alimento diario, el volumen 2, en la semana 5 muito completa. trae un mensaje completo. Darem a ler, reler, Yo les aconsejo que lean y relean. muito importante. Consideren Então, aquello vou ler muy aqui, importante. Isto, portanto, digo, Esto pues digo no Senhor y requiero en el Señor que não mais que ya no andeis andes também como los andam otros os gentiles gentios na que vaidade andan en la dos vanidad de seus su mente, próprios pensamentos, obscurecidos e teniendo el entendimiento entenebrecido, por causa da ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, seu coração, por la dureza de su corazón, quais, tendo se los cuales tornado después que insensíveis, perdieron se toda entregaram à sensibilidad, dissolução se entregaron para com a la avidez lascivia, cometerem toda para sorte cometer de con impureza. avidez toda clase de Mas impurezas. Não Mas foi vosotros assim no habéis que aprendido así a Cristo. Tem nessa semana 5 que eu explico. Esa semana 5 que mencioné Explica para nós explica que para aprender nosotros a que Cristo aprender não é só Cristo aprender de no es aprender de Cristo. Não que Cristo seja o No nosso que mestre, Cristo sea nuestro professor, maestro, para nos nuestro ensinar profesor para enseñarnos matemática o mas geografía, Cristo é a própria pero matéria Cristo para es la aprendermos. propia materia para aprender É a aprender Cristo. Ele mesmo para dentro de Es você. aprender Ou a Él mismo para aprender a dentro de Cristo usted. significa você tomar Aprender a Cristo forma de significa Cristo. tomar la Cristo é forma como de molde, Cristo. como a Él es forma, como un você molde. molda.
moldar usted moldea a forma dele. la forma de Él. Isso é aprender a Hermano, eso es aprender Cristo. Continuando. Continuando. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En ese molde que es Cristo, todo lo que usted consiga se formar en Él es verdad. Não tem falsidade. No existe falsedad, no existe engaño, no existe Tudo é mentira. verdade. Todo es verdad. Porque segundo Porque é a verdade em según Jesus. la verdad No es en sentido de Jesús. que, En el quanto ao sentido trato passado, que sabe el essa trato palavra pasado, pode ser ¿sabe? Ese traduzido trato para pasado quanto à puede ser velha traducido maneira de vida. como la vieja manera de Todos vivir. nós, irmãos, temos a velha maneira Todos nosotros tenemos una vieja manera de de vivir. Você vivir. está disposto a abandonar a velha maneira ¿Usted de vida? está dispuesto a abandonar esa forma de vida Quanto à velha antigua? maneira de vida, En cuanto vos despojéis a esa do velho homem. Vamos vieja manera de tirar vivir, debemos uma roupa. despojarnos de ese Essa viejo camisa aqui, hombre. ó. Es como tirarse la ropa. Tira a roupa. Es O como velho usted homem. se quitara la ropa. Despojar aqui é tirar como roupa. Despojar es Vamos desvestirse. desvestir essa roupa? Vamos a desvestir. desvestirnos de ese Você viejo veio com o hombre. velho homem vestido. Usted vino Vamos con trocar essa vestido roupa? del viejo hombre. Né? Vamos Cámbiese la despojar ropa. do velho homem que se Despójese del corrompe viejo segundo as hombre que se concupiscências do corrompe engano. según Se las você não concupiscencias del vês no engaño, espírito do vosso y entendimento, renuévense en el espíritu de su vos entendimiento revistáis y revístanse do novo homem, del criado nuevo segundo hombre Deus em creado justiça e segundo, santidade procedentes según Dios da en verdade. justicia. Irmão, nessa forma, irmão, é o novo Hermanos, homem. esa forma es el nuevo hombre. Hay una nueva manera de vida. Vamos a colocarnos una nueva ropa. Aproveite a conferência Aproveche la para trocar de conferencia roupa. para mudar de Tira a ropa. roupa da velha Quítese la maneira de vida do ropa velho homem. de la vieja manera de vivir del viejo Essa hombre roupa y nova, colóquese irmãos, una é ropa a nueva. nova maneira de vida Esa do ropa novo es la homem. nueva forma de vida del nuevo hombre. Você está disposto? ¿Usted está dispuesto? Você quer mudar de vida. Usted quiere mudar de vida, no quiere cambiar. Se você quer mudar de vida, Si usted quiere cambiar de tem que fazer vida, alguma coisa diferente. usted va a tener que hacer alguna cosa diferente de lo que usted siempre ha hecho. É muito comum Es muy común no treinamentos para en los entrenamientos para las personas que eles falarem. se estudian Se você emprendedurismo. quer resultado Se dice diferente que na si sua usted empresa, quiere un resultado você diferente en precisa- su se você empresa, faz sempre as mesmas si usted coisas, siempre hace lo mismo, não espere resultado no diferente. espere resultado diferente. Se você ¿No es quer así? ter resultado diferente, Si usted quiere tener un você precisa resultado diferente, usted fazer necesita cambiar. coisas diferentes. Necesita hacer cosas para ter diferentes resultados para diferentes. tener resultados O que eu quero diferentes. dizer é o seguinte, Lo que le quiero decir es lo siguiente. saindo dessa Si usted conferência, você está com sale de medo esta de conferencia tudo y voltar está como con era miedo antes, de todo volver a você como não era quer antes voltar y para usted o no que era quiere antes, volver quer? a lo que era antes, então você tem entonces usted mudar também va a a tener sua que maneira de cambiar viver. su forma de vida. Se você quer Si resultados usted diferentes, quiere un tem resultado que ter, diferente, fazer coisas entonces usted diferentes. va a tener que hacer cosas Concorda diferentes. comigo, não? ¿Concuerda conmigo? Vou dar exemplo. Le voy a dar un ejemplo. Eu acabei de ler esses versículos. Yo Vamos acabé de voltar leer para esos versículos. Vamos a volver a ellos. No versículo 19, En el versículo 19, 4 de Efésios, capítulo 4 de ele fala Efesios, assim, dice así: "Quais los tendo cuales, se tornado después insensíveis, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la dissolução." lascivia. Sabe o que é essa palavra ¿Sabe dissolução? qué es esa palabra de lascivia en Essa griego? palavra, Esa palabra significa o quê? Lascívia, lascivia, significa coisa ligada ao sexo. desilusión, es algo que está relacionado al sexo. Para com avidez, Para cometerem con toda avidez sorte de cometer impureza. toda Essa suerte palavra de impureza, impurezas. É que a tradução em português tem que Esa deixar traducción amenizar um pouco os En termos. portugués La verdad, esa palabra ameniza un impureza poco el en término, griego pero es esa lujuria. palabra en griego significa, lascivia es lujuria, que significa deseo sexual. Es bien específica. E no, virando a página, virando Efésios, Efésios Vamos a Efesios 5, versículo 3. versículo 3. Mas a impudicícia Pero fornicación
A impudicícia y toda inmundicia. é falta de pudor. Mas Está a relacionado impudicícia con la aqui no original falta é de pudor. fornicação mesmo. É fornicação, Fornicación prostituição es prostitución. e toda sorte de Y impureza toda suerte de inmundicias, impurezas, a esse assunto. que están bien No versículo relacionadas 4, a ese nem mismo asunto. conversação torpe El versículo 4 dice, ni palabra deshonesta o conversación torpe. de obscenidades. Esos son inmoralidade. É tudo obscenidades. ligado a esse lado sexual. Y todo eso está relacionado a los al lado sexual. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas Ni essas palabras inconvenientes, antes, pelo tontas. contrário, ações e graças. Antes, por el Sabeis, contrario, pois, isto, dar nenhum acciones de gracias. incontinente Porque ou sabéis esto, impuro. que ningún Esse fornicario incontinente o fica muito inmundo. suavizado. Esse incontinente aqui é fornicador mesmo, fornicador. Por que eu estou falando tudo isso? ¿Por qué yo estoy aclarando todo Você quer esto? mudar de vida? Usted quiere mudar de vida, Então você tem que mudar de ambiente. usted va a tener que mudar de ambiente. O brasileiro homem, El hombre brasilero, el masculino, quando junta em rodas, cuando se reúne en grupo, ou falam de futebol, o hablan de fútbol ou falam sobre mulher. o hablan de mujer. Sabem disso não? ¿Ustedes sabían O eso? homem é assim, El hombre es así. desse jeito. El hombre es de esa forma. E principalmente brasileiro. Y principalmente el brasilero. No Oriente isso é bem mais suavizado. En el oriente ya es más suave. A sensualidade à flor da pele. El brasilero tiene la sensualidad a la flor de la piel. Só pensa nisso. Solo piensa en eso. Desejos sexuais. Deseo sexual, obscenidades. Vocês confessam? obscenidades. Ninguém quer confessar, né? ¿Quieren confesarlo? Nadie quiere confesar eso. Juntou em rodinha, Se unieron en grupo, já falam nisso. ya comienzan a hablar de eso. Por que a publicidade de carro ¿Por qué es que la publicidad de un carro tiene que tener una mujer? pouco vestida? Por que na Una mujer publicidade de sin uma ropa. bebida alcoólica? ¿Por qué es que en la publicidad de una bebida alcohólica necesita de una mujer? Hã? Por que tantas coisas, a maioria das ¿Por qué publicidades? tanta cosa Por quê? y en la mayoría de las publicidades se usa mujer? Os desejos sexuais à flor Porque da el pele. brasileiro está con ese deseo sexual a flor de piel. Dia todo estão conversando Porque sobre isso. todos los días están conversando sobre eso y ellos viven de esa forma. Se você quer sair, Si usted quiere salir de eso, proibir você de fazer essa no es prohibirlo hacer é eso. você voluntariamente Es usted trocar de ambiente. voluntariamente mudar de Concorda ambiente. comigo não? ¿Concuerda conmigo? Vamos para um ambiente mais saudável. Vamos por un ambiente más saludable. O sexo no casamento El sexo é legítimo. en el matrimonio O desejo es sexual no legítimo. casamento é El deseo legítimo. sexual Não tem dentro nenhum del problema. matrimonio no Não tiene ningún precisa ter problema. vergonha quanto a isso. No tenga vergüenza con eso. Mas Pero Satanás quer levar-nos Satanás nos quiere llevar para outro lado. para otro lado. Eu posso Yo estar junto aqui dos irmãos, puedo na vida da estar igreja, junto con los maravilhosamente hermanos bem, aquí en la vida na de la reunião, iglesia de forma maravillosa, en una de reunión, repente y de repente descobrem-se. se descubre. Ustedes sabían que Google es peligroso. Google descubrió que en la sociedad americana los pastores, más del 50% de los pastores tienen acceso a la pornografía. Justamente los pastores. É diferente entre nós? ¿Es diferente entre nosotros? Yo no sé. Vamos trocar de roupa? Vamos a mudar de ropa. Vamos mudar de ambiente? Vamos a mudar de ambiente. Vamos falar de coisas mais saudáveis? Vamos a hablar de cosas más saludables. Vamos a hacer cosas más saludables. Vamos trocar roupa? Tira essa roupa. Vamos a cambiar de põe outra ropa. Vamos a colocar otra ropa. Viva a vida da igreja. Viva la vida de la Tenha iglesia. comunhão com o Senhor de manhã. Tenga comunión con el Señor de mañana. Leitura da Bíblia. Alimento diario, lectura de la Biblia. Se possível de manhã tomar café junto com alguns irmãos. Si es posible con los É ou não hermanos, é? Oração. hablen con los hermanos de mañana. Grupo familiar de cuidado e multiplicação. Grupo de oración, Apacentamento, comportagem. cuidado unos pregação con do los evangelho. otros, predicación del Evangelio. Isso vai
fazer nos trocar de todo ambiente. esto va a hacer que cambiemos E de se você ambiente. fizer essas coisas Y si usted diferentemente de hace antes, esas você cosas vai viver diferentes como de antes, entonces usted vivirá Por que eu estou diferente. falando isso, irmãos? Nós ¿Por qué yo precisamos digo fazer eso, uma igreja. hermanos? Porque nosotros necesitamos de una vida de iglesia con una verdadera Não adianta realidad. a gente vir aqui para a reunião, No mostrar-se adelanta espiritual. mostrarse espiritual en las reuniones, ir para casa y ser otra persona. Não tem verdade, isso é No falsidade, hay isso verdad. não é verdade. Eso es falso, eso no es ¿No es? verdad. ¿Cierto? Chega de viver essa farsa entre nós. Pare de vivir esa Vamos ter falsedad. realidade na vida da igreja. Tenga realidad en la vida de la iglesia. Vamos. Sem fingimento. Sin Eu fingimientos. finjo ser espiritual com Yo os irmãos. fijo ser espiritual con los Sou hermanos falso com os irmãos y que soy amo os irmãos. falso con los Mas lá hermanos atrás, irmão, eu faço diciéndole coisas que amo, vergonhosas. pero detrás hago cosas que son vergonzosas. O Senhor pode ou não pode nos mudar? El Señor puede Ele mudarnos. nos deu a vida da igreja para Él nos dio la vida de la Amén. iglesia. Alguns ficam assustados. Algunas personas se asustan De alguma notícia. Não, alguém cuando escuchan alguna entre nós, noticia não, de que alguien entre bateu na nosotros golpeó a una mujer. assustado com isso. Yo me asusto con eso. Irmãos, Hermanos, a porta do evangelho é aberta. la não é? puerta del evangelio es abierta. Jesus Jesús salvou aquela mulher salvó adúltera pega em, a aquella mujer que era adúltera e disse y que para fue sorprendida ela, e não peques mais. y le dijo, ve y no peques A porta da más. igreja é aberta. La puerta de la iglesia es abierta. Pode entrar Puede entrar homicidas ou não. homicidas, Pode entrar, pueden entrar prostitutas, pode entrar pueden entrar de crianças. quien abusó de Pode niños, entrar pueden dessas entrar coisas todas esas arrepiam cosas todo. Pode entrar. que nos asustan. ¿Pueden entrar o no pueden? Pueden entrar. El Evangelio es abierto para todos. Portanto, a igreja tem a porta Por lo aberta também tanto, para todos. la iglesia es abierta para todos. El Señor llamó a los pecadores, Él no llamó a los sanos. Él no vino a llamar a los mejores, Él llamó a los pecadores. Mas como é que fica então? Hermanos, ¿cómo es que queda Então todo entram entonces? homicidas na igreja, Entonces entran continuam praticando homicidios para que practiquen homicidio. abusadores de crianças continuam Abusadores pueden continuar abusando. ¿Es así? Quem praticava prostituição, Quien practicaba continua prostitución praticando prostituição. continuará Quem practicando agredia prostitución. mulher, continua Quien batendo na mulher. golpeaba en la mujer puede continuar ¿Cómo es que golpeando. fica? Entonces, ¿cómo queda todo? Se você não tolera Si essas usted coisas, você no também não deveria tolera tolerar você. esas cosas, entonces usted no se podría tolerar usted mismo en la vida anterior. Não podemos En su tolerar vida mais antigua. como a gente vivia. No podemos tolerar más como usted vivía de forma camuflada, Mas, irmãos, que devemos nadie aprender sabía. a Cristo, Debemos aprender a Cristo, revestir revestirnos o novo del nuevo homem, hombre, despojar o velho despojar el viejo homem. Quem hombre. está disposto a fazer isso? ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Irmãos, eu não quero falar doutrina Yo no aqui. quiero hablar ninguna doctrina Falo, aquí. falo, falo, depois vocês Yo se hablo, esquecem. hablo y usted se olvida. Mudar de vida. Pero yo quiero decirle a ustedes que muden de vida, Mudar de ambiente. muden de Mudar ambiente, de dieta. muden la Você precisa dieta, mudar de dieta. mude su dieta. Mas você vai dizer, peraí, Usted va a decir, mas bueno, você não sabe espere, onde eu Pedro, usted no sabe dónde yo vivo, vivo. Tem quase jovem. no tiene jóvenes allá. E quantos de vocês às vezes reclamam, mas ¿Cuántos de ustedes ninguém cuida de nós, reclaman, ninguém se pero, preocupa conosco. pero nadie cuida de Nós estamos nosotros? muito sós ali. Quem aqui Nosotros se somos sente solos. só? ¿Quién aquí se siente Isolado solo das igrejas? de la iglesia? Levanta a mão. Dentro de la iglesia. Levanta la mano. Muitos jovens aqui se sentem só. Tiene muchos jóvenes aquí que se sienten solos. Mas tem alguma coisa que pode ser feita ou não? ¿Pero hay alguna cosa que pueda ser hecha? Tem? ¿Tiene? Você sabe que Usted lá sabe no Maranhão, que allá en Marañón, Joel tá aí, Joelzinho? Eu não Joel? sinto, tão aí, não. Juan Víctor están aquí. Vem pra cá, vem pra cá. Vengan Vocês, acá cadê? un Vocês estão momento. aí em 10 ou 12, né? Ustedes están ahí entre 10 o 12. Pueden venir aquí, por favor. Vocês sabem que esses jovens ¿Ustedes sabían que esos jóvenes se sentían como ustedes, muy solos? No sabían qué hacer na ilha, eles chamam de ilha. en la isla. Ali tem quatro Ellos le igrejas, llaman de São isla. Luís, Son 4 iglesias. Raposa, San Luis, Raposa, Passo Lumiar Acelumiar e Ribamar, não é isso? y Ribamar.
Eles estavam só. Ellos estaban solos, no tenía nadie que cuidara de ellos. Resolveram, Y ellos estavam esperando. resolvieron esperar 1 año, 2 años y de repente dijeron, no podemos esperar más, tenemos que actuar, tenemos que hacer alguna Dá um cosa. microfone para eles aqui. Den micrófono para ellos. Avança Jovem, cadê? Avanza Eles Jóvenes. criaram um projeto Avança Jovem. Esos jóvenes crearon un proyecto llamado Avanza Joven Conseguiram juntar. y consiguieron reunir a algunos que querían actuar. Jovem, não fique passivamente esperando. Jóvenes, Alguém cuida de você. Sempre uma no vítima. quede pasivo esperando, como una víctima llorando, ay, nadie cuida de mí. Haga alguna cosa. Você diz, mas eu não tenho habilidade. Pero yo no tengo habilidades, Você diría. sabe quem é que entregou Usted na mão do sabe Senhor quién entregó aqueles 5 pães e 2 peixes daquele dia que Deus ¿Quién fue el que entregó los 5 panes, los peces al Señor? dos apóstolos. Quien lo entregó no fueron los Foi um apóstoles, rapazinho, fue un niño né, que ninguém dava nada para ele. que nadie daba nada para él. Y él tenía 5 panes y 2 peces. Y el Señor multiplicó. No piense que usted es un niño, que usted es una niña en la iglesia. Muita coisa. Usted puede hacer muchas Como é que cosas. foi? Como é que foi? Vocês conta o começo. Como é que foi? Cuenten para nosotros cómo fue. Começou, né, na conferência de jovens aqui. Todo comenzó en la conferencia de jóvenes en enero del 2016. E a gente vem de ônibus, né? Nosotros vinimos de bus E para de traer ônibus más até aqui hermanos. São 2 dias e meio de viagem. Y son 2 días y medio de Já viaje. vem de ônibus, né? Já é Y nosotros preço a pagar, né? vinimos de Na bus. volta, Y en la a gente vuelta recebeu uma palavra muito forte, recibimos una palabra muy muito pesada fuerte. para nós. A gente Fue sentiu a pesado necessidade y sentimos esa necesidad de cuidar de los jóvenes. E dentro desse ônibus, né? a Y gente dentro de ese bus falar, não tem muito o acos- que falar, né? no Vamos falar de tenemos quê? De mucho Deus, que hablar. Vamos da a hablar nossa de vida. Dios. Vamos a hablar de A gente nuestra foi vida. planejando como Y a gente vai mudar a nossa planeamos região, de cómo mudar nuestra región. nossa região a servir. Cómo vamos a llevar a los jóvenes de nuestra región a servir. Vinícius aqui foi dos irmãos que Y el Señor, teve a primeira ideia. Vinicius nos dio una idea de cómo sería el proyecto, de qué es lo que vamos a hacer. Das 4 cidades, Y ahí, por causa de 4 ciudades que son muy cercanas, uma vez por mês, tuvimos la idea de una vez por mes unir las 4 iglesias para colocar a los jóvenes a servir. e a gente começou a primeira Y ahí comenzamos la primera reunión con 36 jóvenes. juntando todas as 4 Juntamos las 4 iglesias y dio 36 jóvenes. e o Senhor foi nos Y el Señor nos dio gracia nesse projeto y ese proyecto que estaba en comunión con los hermanos son los propios jóvenes que coordinan el servicio. que são dadas Y las palabras y los mensajes que son dados en esas reuniones es un joven con un hermano. então isso vai Entonces, eso nos ayuda a crecer cada día más a servir y a crecer y a servir con peso, porque sentimos una responsabilidad que pesa sobre nosotros. de lá para cá Y de allá hasta ahora, las reuniones, uniendo las 4 iglesias, pasamos 100 jóvenes. comunhão teve En la última comunión hubo unos 120 jóvenes. jovem, né? E tá mantendo isso, Y né? entonces estamos manteniéndonos y creciendo. Y Dios nos está dando la gracia de multiplicarnos. A todos, né? Quiero encorajar a todos Até rogo aos irmãos. y les ruego a los hermanos. Esse peso no meu Yo coração, siento ese tava peso en mi sentindo corazón y estaba teniendo el sentimiento desde a que mensagem do irmão Wesley, desde el mensaje del hermano Ezra, a chama precisa reacender que no nosso esa meio. llama precisa encenderse en nuestro medio. Y las reuniones con los jóvenes, yo hablo de la iglesia en Ribamar, la mayoría somos jóvenes. E o que fortalece a Y lo que reunião são os jovens. fortalece la reunión son los jóvenes. Reacenda Entonces, a chama do fogo jóvenes, de vocês. Que o Senhor possa estar nos encorajando que el cada Señor vez nos mais. encoraje cada día más, que podamos hacer una diferencia en nuestra iglesia, en nuestra localidad. Que el Señor los use a ustedes. Es por medio de ustedes que la iglesia se levantará. Tome una actitud joven, que el Señor lo bendecirá, que el Señor le va a dar gracia a usted. Trabalha quanto tempo já? ¿Este trabajo tiene cuánto tiempo? Ya tiene 1 año y medio. Fazendo agora. Irmão, e agora está, você Y ahora está influenciando ustedes están influenciando cidades polos, varias ciudades de esta región. Dessas reuniões, Sí, por medio de estas reuniones el Señor nos está dando esa gracia de también otras iglesias estar pidiendo ayuda y ven el avance y quieren que los ayudemos a ellos. Y hoy algunas ciudades están
fuimos a una ciudad llamada Chapadinho Na rotatória. y en el medio de un rompoy al aire libre pusimos algunas lámparas y dio más o menos más de 70 personas. Pessoas novas. 40 personas nuevas convidadas. Entonces el Señor está bendiciendo a las iglesias porque los hermanos asumen esa responsabilidad. El Señor quiere que asumamos esa responsabilidad. Bênção, dos fatores da bênção. Uno de los factores de la bendición, además de la iniciativa y la creatividad, es que ellos están debajo de una autoridad. Ellos no hacen nada sin comunión con los cooperadores. Entonces ellos están debajo de la bendición. Y eso es muy importante. Si nosotros queremos salir de esa línea clandestina de autoridad, en la iglesia necesitamos estar debajo de una autoridad para tener bendición. Entonces, no, los hermanos responsables no nos apoyan. No, usted comienza a hacer, pero pidiendo la bendición de los hermanos responsables para que ellos bendigan ese trabajo. Entonces yo quería mostrarles a ustedes que ustedes pueden hacer alguna cosa. Ustedes tienen un manantial de aguas vivas. Ustedes tienen el espíritu inclusivo. Hagan ese trabajo. Só mais um encorajamento. Solo más una vez una cosa para animarlos. Eu Aquí algunos de nosotros, yo, Ismael, Brendo, faz faculdade. hacemos universidad. Fazia. Agora esse semestre. Está haciendo universidad. Faculdade. En este semestre paramos la universidad y estamos haciendo y sirviendo integralmente. Y estamos muy felices con eso. Es algo Chamaram até de doido. Pra que tu que las personas me llamaron hasta de loco. Como que, ¿cómo es que vas a parar la universidad? ¿Cómo es que haces eso? a mim fez Y el hermano Amir hizo ayer un llamamiento al CPF. Alguns de nós. Y algunos de nosotros estamos yendo para el CPF. Encorajo também você. Y yo animo a ustedes para ir al CPF. Entonces nos gustaría agradecer a nuestro hermano, Na nossa região. que es el hermano que coordina nuestra región. Apoiado bastante. Él nos ha apoyado bastante Todo o seu labor. con toda su labor y nos ha ayudado. E isso tem nos. Y eso nos ha animado bastante. Quería encorajar a los hermanos que están al frente de su iglesia. Ayuden a los jóvenes. Los jóvenes necesitan de ustedes. Necesitan el apoyo de los hermanos. ¡Oh, Señor Jesús! Salva de palmas para eles, né? Bem, muito obrigado. Muito obrigado. É isso, irmãos. Es eso, hermanos. Nós podemos Nosotros podemos mudar. cambiar. Nós podemos. Não é mudar só. No es cambiar, prometer que eu vou mudar daqui a prometer pouco, que mas voy tem a que fazer cambiar. alguma coisa para acontecer. Tiene que hacer A alguna mudança, cosa para certo? que eso acontezca. Mude de dieta, Cambie de dieta, ambiente, cambie de ambiente, mude de maneira de vida. cambie su forma de vida. Mudança ocorrendo em você. Usted va a ver el cambio ocurriendo en Bom, usted. Então agora eu vou falar rapidamente. Ahora voy a hablar Em primeiro rápidamente, lugar, en primer a lugar, partir do capítulo 4, a partir del capítulo 4. nós somos, irmãos, nós somos tão Nosotros, diferentes. hermanos, somos muy O diferentes. Señor nos criou tão diferente, cada El um Señor com uma nos hizo alma tão tan diferente, diferentes, mas con irmãos, almas Deus é diferentes, maravilhoso. pero Él es maravilloso. Quanto mais complicado, Cuanto irmãos, más mostra complicado, o poder que ele tem. más Não é se isso? muestra el Então, poder que Él tiene. A mim, o menor, A mí, capítulo 3 de Efesios, 8, a mim, o menor versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos, hermanos, quedaron muchos años antes de Cristo surgir. Ellos comenzaron a burlarse de Dios. Ellos comenzaron a decir, bueno, el hombre fue tan contaminado por nosotros que ni Dios los va a mudar. Ese pueblo que tendría que ser de propiedad exclusiva de Dios, ese pueblo solo murmura,
solo comete impurezas. Muchas veces Dios quiso exterminar ese pueblo. Pero hermanos, aparentemente era un factor que complicaba por el hecho de habernos hecho diferentes. Entonces, usted dice, Señor, ¿por qué Dios permite que ese tipo de persona entre en la iglesia? Es algo raro, es algo que es muy antiguo, es una pieza bastante peculiar. Señor, esa persona no hace falta aquí en la iglesia. Pero hermanos, les voy a decir algo. Aun cuando esa persona sea tan difícil, cuando esa persona experimenta a Cristo, cuando él experimenta la vida de Dios, él va a disfrutar una parte de la riqueza de Cristo que nosotros nunca vamos a disfrutar. Es por eso, hermanos, que cuanto mayor sea la dificultad, mayor es la manifestación de la sabiduría de Dios. Porque los principados y potestades, cada día que pasa, viviendo la vida de la iglesia con seriedad y con realidad, cada día que pasa, ellos tienen que caer la mandíbula de ellos. Ellos pensaban que habían derrotado a Dios, ellos pensaban que habían derrotado a los hombres, pero no, porque Dios por medio de Cristo y por medio del Espíritu y por medio de la vida de la iglesia se está edificando. Entonces, el diablo va a quedar avergonzado y los principados y las potestades quedarán avergonzados, porque existe un eterno propósito en Cristo Jesús. Ellos desconfiaban que Dios no iba a hacer lo que Dios había propuesto en su corazón en el pasado. Pero cuando Cristo vino, fue revelado que ese eterno propósito de la antigüedad fue hecho en Cristo Jesús y que solo iría a funcionar en Cristo. ¿Para qué? En el versículo 18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de Cristo. El hombre solo no consigue disfrutar. Nosotros necesitamos de esa diversidad de almas diferentes, pensamientos diferentes. Y si nos unimos y suplimos con vida, vamos a comprender todos juntos cuál es esa dimensión de Cristo y comprender el amor de Cristo. Cada uno de nosotros es diferente. Dios tiene paciencia, mucha perseverancia. Y muchas veces nos rebelamos, caemos, volvemos. Es una conferencia tras otra conferencia, pero gracias a Dios, el amor de Cristo que excede todo entendimiento, podemos conocer ese amor de Cristo, para que seamos tomados de toda la plenitud de Dios. Entonces, ahora, llegando la vez de practicar, comenzamos a andar en la gracia. ¿Saben qué es andar en la gracia? No se preocupen, que no voy a explicar nuevamente, solo voy a decir algo. Andar en la gracia es funcionar. Entiéndalo así. Andar en la gracia es recordar que usted es miembro del cuerpo de Cristo y que tiene una función. Y esa función que usted tiene, el otro no la tiene. Si usted no funciona, esa parte del cuerpo quedará parada. Entonces, andar en la gracia es comenzar a usar los dones que tenemos. ¿Quién está dispuesto a funcionar ahora? O usted es alguien que está parado en la reunión de la iglesia. Usted busca siempre las últimas sillas o las primeras sillas. Las primeras. Si no era, procure ahora las primeras. Es una agonía cuando yo veo que los hermanos se sientan en las sillas de atrás. De ahora en adelante, jóvenes, siéntense adelante. Siéntense en las primeras sillas. Usted preséntese para Dios con alegría, para servir al Señor, para hacer lo mejor posible con excelencia y ayudando a incluir a los otros. Es de esa forma que vamos a mudar la vida de la iglesia, cambiarla.
todos funcionando y cada uno estar dispuesto a crecer. Necesitamos de perfeccionamiento. Si nosotros no crecemos, no nos vamos a desempeñar mejor. Debemos dar lo mejor de nosotros. Para en la reunión de la iglesia, en el servicio de la iglesia, en todo que los hermanos promuevan, vamos a ser participantes, porque eso es andar en la gracia. Andar en la verdad, ya es eso lo que dije para ustedes. Tomar Cristo como la verdad. Cada vez, hermanos, vamos a cambiar esa forma de vivir antiguamente. Menos falsedad entre nosotros. Deje de abrazar a ay, hermano. Usted es maravilloso y después por las espaldas habla mal de la hermana. Y en la iglesia los hermanos abrazando a los hermanos responsables y después hablando mal de los hermanos responsables. ¿Usted ya pensó si una persona nueva que usted predicó el evangelio entra en la iglesia, comienza a contactarse con una persona, habla mal del otro? Ahí esa persona nueva contacta a otro, ahí habla mal del hermano responsable. Ahí contacta más uno y ahí tiene problemas con todo el mundo. A mí no me gustaría quedarme en una comunidad así. Vamos a acabar con esa falsedad entre nosotros. Vamos a parar de hablar mal de los otros. Vamos a hablar solo de cosas que edifican. ¿Da para hacer o no da para hacer eso? Vamos a vigilar nuestra boca de palabras torpes. Hasta podríamos, hermanos, que estábamos acostumbrados a hablar malas palabras. Las películas norteamericanas son llenas de malas palabras. Así las películas brasileras también. En nuestro ambiente no debemos hablar palabras groseras. Vamos a vigilar nuestra boca, porque nuestra boca es santa. Los otros pueden hablar, pero yo no hablo. Vamos a cambiar eso. Si en mi casa hay algo que me desagrada y yo gritaba, vamos a dejar de gritar. Vamos a gritar solo el evangelio. Vamos a gritar aleluya. Vamos a gritar Jesús es el Señor. Pero no grite en casa. Es tan feo un marido gritar para la mujer gritar para el marido. Gritos. Vamos a parar con esos gritos. Vamos a parar con esa amargura entre nosotros. Vamos a limpiar la amargura. ¿Da para limpiarla? ¿Quién está resentido aquí? No levante la mano. Vamos a limpiar eso. La mejor forma de limpiarlo es perdonando y siendo perdonado. Vamos a limpiar toda la ira. Cuando usted queda irado, la Biblia dice que no puede irar. Puede irarse, pero no deje que el sol salga y usted continúe irado. Entonces, si usted se quiere irar mucho tiempo, comiéncese a irar desde bien temprano para que el sol no se ponga. Pero si el sol se pone, ya usted tiene que estar calmo. Usted tiene que tratar cualquier cosa rápidamente. Cualquier insatisfacción en el corazón no deje pasar un día para el otro. Principalmente las niñas, las jóvenes. Ellas son especialistas en colocar a alguien en la nevera. No, coloca a ella en la nevera, no converses con ella. Hasta para colocar en la nevera no puede pasar de un día. ¿Da para practicar? Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Cólera. Versículo 32, Efesios 4. Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. También dice el capítulo 5 de andar en el amor. El amor es que Cristo se entregó por nosotros. Amor es entrega, es donación. Dios cada vez más
dará amor para los hermanos. Cada día amaremos más sin pedir nada a cambio. Yo voy a dejar de amar a aquella persona porque esa persona no me retribuye. No, Dios ama sin esperar nada a cambio. Y gracias a Dios, entre nos tiene que gobernar ese ambiente de amor. Lo que Ezra hizo conmigo, dándome un repelente, fue una pequeña demostración de amor. Las personas de afuera tienen que percibir que entre nosotros no hay rencor, no hay resentimiento, no hay un hablar mal, no hay falsedad. Una cosa en la frente y otra cosa atrás. Lo que tiene que gobernar entre nosotros es el amor. Y al final, andar en la luz. Yo no soy una persona en la frente de ustedes y a sus espaldas soy otra. Yo no puedo hacer cosas ocultamente que yo no pueda mostrar a ustedes. Todo lo que yo hago en particular tiene que ser algo transparente. Tengo que andar en la luz. La vida de la iglesia tiene que ser una vida en la luz. Ser transparente. Nadie tiene nada para esconder, malas intenciones, no queriendo derrumbar al otro para subir en la posición de la iglesia. Eso no es andar en la luz. Vamos a ser transparentes porque Dios es luz. Y al final, hermanos, todo esto es posible por causa de lo que hablamos ayer. El Espíritu. En el Espíritu está toda esa realidad de la gracia, de la verdad, del amor y de la luz. Entonces, el versículo 18, capítulo 5 de Efesios, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, no es solo andar en el Espíritu, como dije ayer, pero también dice llenémonos del Espíritu. No es con poco Espíritu, hermano. Vamos a estar siempre llenos del Espíritu. Ese tanque nuestro siempre tiene que estar lleno. No llegue aquí con el tanque vacío. No tiene dinero para colocar gasolina. Y ahí tienes solo restos de gasolina. No permita usted llegar a la reserva para llegar al puesto de gasolina. Vamos a estar siempre llenos del Espíritu. Vamos a llenarnos del Espíritu. Hablando entre nosotros, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando. Hermanos, cantar himnos no es solo cuestión, es para llenarnos del Espíritu, dando gracias siempre a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe dar gracias a Dios, hermanos? Bueno, yo quiero ver en un momento difícil. Muchos jóvenes. Ya yo conté esa historia hace mucho tiempo atrás. Mi padre estaba en una situación difícil financieramente hablando. Y el hueco financiero que se abrió, nada lo cubría. Y yo había comprado con la ayuda de él y con un salario de prácticas. Yo compré un carro que fue un lanzamiento. Yo compré ese carro, un carro azul turqués, y lo coloqué con ruedas de titanio, vidrio azul, todo eso era novedad. Tenía un buen sonido y todos los sábados estaba limpiando el carro. Era un becerro de oro para mí. Y en esa dificultad financiera de mi padre, yo tuve que vender mi carro para ayudarlo. Yo quedé tan triste, no solo por el carro que perdí, pero por la preocupación que nada resolvía ese hueco financiero que mi padre tenía. Y todos los días había una tristeza.
Era muy joven. Estava andando de ônibus Y em un São día Paulo, estaba en el veio uma bus voz dentro de mim. en Sao Paulo y vino una voz dentro de mí que decía, en todo dad gracias. Como? Y yo dije, Señor, pero ¿cómo voy a dar gracias en una situación como esta? Todo está cayendo, se parece que el mundo se acabó para mí. Você sabe que a Entonces, gente, quando muito jovem, qualquer problema vira. cuando jóvenes, cualquier problema es grande. Por isso que adolescentes Por eso es que los adolescentes practican mucho suicidio, porque cualquier problema pequeño es grande. o Senhor não consegue Entonces yo dije, Señor, yo no puedo dar gracias. com você. Aí o Senhor Y el volta Señor em tudo dá dice graças. para mí, en todo dad gracias. Eu argumento. Y yo argumentaba, dá graças. y él, en todo dad Aí eu fui gracias. vencido. Ahí yo fui Aí vencido. comecei a dar graças. Y ahí comencé a dar gracias. Irmão, você acredita ¿Usted cree, hermano, que eu fui vencido que yo fui vencido pela alegria? por la alegría? Inundou. Esa alegría meu ser. inundó mi Eu ser. me senti uma Y yo me libertação. sentí tan Não é de libre. tristeza. No era Eu chorava tristeza, naquele yo ônibus. lloraba en E as aquel pessoas à minha bus. volta não estavam Y entendendo las o que estava personas acontecendo comigo. no Eu entendían lo que chorava, pasaba eu não sou conmigo. muito chorar, vocês Yo, sabem, yo eu no, sou tão emotivo yo no assim, soy né? emotivo, Difícil ustedes arrancar uma saben. lágrima minha, mas Para eu arrancar una chorava, lágrima mía es difícil, pero yo aquel día lloraba de forma irmão, porque eu consegui tan dar graças. abierta porque yo di Quando eu dei gracias. graças, irmãos, Porque eu fui arrancado do problema. Cuando yo di gracias, Eu fui es como libertado si me do hubiesen problema. arrancado aquel Irmão, problema você de pode mí. se encher do Espírito também, Hermano, usted aprendendo se a dar puede llenar del graças Espíritu a aprendiendo a dar gracias a Em Dios. tudo dai En graças. todo dad E gracias. sujeitando-vos uns aos Y outros sujetándose no temor de unos Cristo. a Sujeitar-nos otros uns aos en el outros também temor nos de faz Cristo. encher do Espírito. Acredita ou não? Sujetarse un a otro Se você también insiste te em não llena del sujeitar, Espíritu. não, você Si vai usted ficar es em usted, usted va a quedar en Você usted. vive a vida Pero de si Cristo, usted vive la vida sujeitando de la uns aos iglesia, outros, sujetándose a los também vai otros, se encher do Espírito. entonces usted también se llenará del Espíritu. Mi deseo realmente, hermanos, que cambiemos nuestra forma de vivir, realmente tomar esa vida de la iglesia como un nuestro ecosistema y cambiar y edificar y construir una vida de iglesia en cada ciudad, cada vez más con realidad, andando en el amor, andando en la gracia, andando en la verdad, andando en la luz y sin nada esconder. Que no exista nada entre nosotros, solo ayuda mutua y andar en el Espíritu. Yo tengo certeza que vamos a ganar muchas personas. ¿A quién no le gustaría entrar en una comunidad perfecta como esa? Vamos a construirlo. No reclame. No reclame del ecosistema de su localidad. Ayúdelo a construir. Ayude a hacer con que tengamos esa realidad. Jesús es el Señor.